El Citroën ZX es uno de esos coches inmortales que solo el aburrimiento o un siniestro parece dejar fuera de combate y que ha formado, o sigue haciéndolo, parte de la vida de muchos de nosotros. En este sentido, es un auténtico coche del pueblo, un CDP, que le convertiría en todo un superventas y donde la funcionalidad se impone por encima de todo. Este ejemplar, que monta el incombustible motor 1900 diésel atmosférico, inmatriculado en el 95, sigue cumpliendo su cometido día tras día. Nos traslada inmediatamente a los años 90, donde los alerones, los pilotos traseros oscurecidos o las radios ocultas tras tapas eran algo habitual y cuyo diseño presenta los últimos coletazos de la originalidad de la marca, con sus peculiares tapacubos o una aleta trasera que parece intentar carenar toda la rueda. Sobre todo, el ZX es un coche muy cómodo, marca de la casa y sorprendentemente ágil, aunque lo mejor lo tenemos debajo del capó. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte próximas entregas. El Citroën ZX nace en 1991 siendo el primer representante del segmento C de los compactos dentro de la firma Gala, situándose entre el urbano AX y la ya veterana berlina BX. Se enfocaría como una buena alternativa para las incipientes familias que buscaban su primer coche. Puede parecer grande, pero lo cierto es que mide tan solo 2 centímetros más que un Seat Ibiza, con un peso más contenido que favorece y mucho su consumo y prestaciones. Rápidamente, su excelente relación precio-producto le supondría en una generosa cifra de ventas que le daría su sucesor en el 97, el Sara. Con 5 cómodas plazas y una encomiable economía de uso, se convertiría en un caballo de batalla ideal para toda situación. En el 94 sufre un pequeño rediseño y se lanza la carrocería familiar, Break, mientras que en junio del 95, en pleno esplendor de las mecánicas alimentadas por gasóleo, se lanza la versión 1.9 turbodiesel de 92 caballos. Más tarde aparecería el emblemático motor 2000 gasolina. Esta es la gama del ZX en el 93. Aquí podemos ver el ridículo consumo de nuestro protagonista, con unas aceptables prestaciones. Se ofreció con múltiples acabados, siendo los Aura y Volcán en los topes de gama, y numerosas series especiales como las Flash, IMAX, Tonic o Tentation. En la gama del 97 cobran protagonismo tanto las variantes turbodiesel como la prestacional 2.0 gasolina de 16 válvulas. El número 187 de Automóvil compara esta última con los Golf GTI y Astra GSI, tiempos en los que no había complejos hacia la pasión y deportividad. Se alaba el excelente chasis del francés, calificándolo como un aparato capaz de dibujar una sonrisa permanente a su conductor. El ZX no sustituye al BX, aunque por tamaño pueda parecerlo, ya que el BX es una berlina del segmento D. Así, el ZX representa el segmento C de los compactos dentro de la marca francesa, sucedido por el exitoso Citroën Sara, que sufre una notable remodelación en el 2000. Con la llegada del nuevo milenio se utiliza la nueva nomenclatura precedida por la letra C, dando lugar a la primera generación del C4 en el 2005, a la segunda en el 2010 y en el 2015, con el nuevo posicionamiento que adopta la marca a todos los niveles, aparece el C4 Cactus, hasta el actual modelo, que intenta recuperar parte de la esencia de Citroën con una comodidad y diseño destacables. Por dentro nos vamos a encontrar un habitáculo agradable, cómodo y habitable, como es habitual en la casa. Sin embargo, el ZX es el primer Citroën que pierde prácticamente por completo la originalidad y extravagancia de anteriores modelos, como el BX o los primeros XM, consolidando claramente el cambio de rumbo de la firma tras su compra por Peugeot en el 75. Tenemos unas butacas muy cómodas y una vez sentados a sus mandos nos encontramos con un volante mucho más convencional. Atrás se quedaron los característicos diseños monobrazo de la marca, tan personales, y también las originales instrumentaciones de lupa o los peculiares satélites a ambos lados del volante, como los de este GSA, que hacían las funciones de las tradicionales palancas. Por tanto, todo es mucho más convencional, y también la calidad de construcción baja algunos enteros, no tanto por presentación visual, sino porque los ajustes son claramente mejorables y algunos plásticos son endebles. La instrumentación, por tanto, consta de convencionales relojes, donde no falta un cuentarevoluciones, algo no demasiado habitual en un diésel de hace 30 años, y también está presente un termómetro de agua que no incorporaban las primeras versiones básicas. Este acabado intermedio Advantage monta elevadores eléctricos delanteros en una posición no demasiado ergonómica. Sí son característicos los mandos a ambos lados del marco del cuadro de instrumentos, como el Citroën BX, acompañados de unas convencionales palancas, como comentaba. En los años 2000 se empezaban a poner de moda las pantallas multifunción persiguiendo el salpicadero,
pero este ZX se conforma con un reloj digital, siguiendo la moda de la época. Algo típico también de los franceses de entonces es ocultar la radio tras una tapa, como los Santia o XM, y también los Renault 25, Laguna o Safran. Este ZX carece de aire acondicionado, que en todo caso tiene controles manuales y cuyo accionamiento es suave. Como curiosidad, las unidades que lo equipaban sacrificaban toda la guantera. Otra cosa que me ha llamado la atención es que no hay un fuelle en piel en la caja de cambios, que tiene 5 velocidades. Uno de los aspectos que más me gusta no solo de este ZX, sino de la mayoría de coches de los 90, es la gran superficie acristalada y la luminosidad que penetra todo el habitáculo, en contraposición con los modelos actuales que prefieren elevar sus cinturas creando habitáculos claustrofóbicos. Actualmente las carrocerías de 3 puertas están prácticamente extinguidas, pero el ZX, como sus rivales, estaba disponible en versiones de 3 y de 5. La apertura es de casi 90 grados, con 2 asientos traseros bien definidos y marcados que configuran este coche como un 4 plazas, aunque esté homologado para 5. Para su longitud, la amplitud es de notable alto, por espacio para las piernas y altura al techo, mientras que el mullido de los asientos es bastante blando, lo que los hace muy cómodos pero que pueden llegar a fatigar en viajes más largos. Lo bueno de coches de hace 30 años, aparte de la luminosidad, es que la sensación de amplitud es mucho mayor que en un coche equivalente actual. Otro tema que me gustaría resaltar es que, si bien los plásticos presentan un acabado mejorable, los tapizados de las puertas y de techo aguantan muy bien el paso de los años respecto a alguna de su competencia. Pero a mi juicio, lo mejor de esta unidad está debajo del capó. Estamos en este caso ante el combustible, fiable y económico motor 1.9 diésel que montaron varios modelos del grupo PSA. Son 1905 centímetros cúbicos que hasta el año 93 entregaría 64 caballos y a partir de ese año 68, como este ejemplar. Es casi imposible ser más simple, ya que no tenemos ni turbo, ni apenas electrónica, ni por supuesto filtros de partículas. Y si a eso unimos una alta cilindrada para la potencia, el resultado es uno de esos motores que desechamos por puro aburrimiento o en caso de siniestro. Las prestaciones son más que suficientes para mover con dignidad el conjunto, ya que el peso apenas supera los 1000 kilos, con un consumo que pueda ser irrisorio a velocidades sostenidas, del entorno de los 5 litros o incluso algo menos. A toda esta economía de uso le hemos de añadir la notable accesibilidad mecánica, ya que podremos realizar un considerable número de operaciones por nosotros mismos. Por otra parte, el sonido, como vamos a ver a continuación, es poco refinado y suena bastante cuando está frío, pero al menos tenemos un aislante acústico en el capó y justo detrás del bloque motor que mitiga bastante la rumorosidad hacia el habitáculo. Vamos entonces a escuchar cómo suena este 1900 diésel. En gasolina la oferta es muy amplia, que arranca en 60 caballos, con la carburación prácticamente erradicada y donde destaca el equilibrado 1688. La guinda del pastel es la variante 2016 válvulas en sus 3 versiones. En diésel, la versión 1000.9 fue con mucho la más vendida, mientras que las prestaciones ofrecidas por la variante turbo diésel le dejaban en un buen lugar para su época. En marcha, enseguida vamos a sentirnos muy cómodos, tanto por el tarado de las suspensiones, marcadamente blandas, como por el mullido de los asientos. Tras más de 25 años que tiene esta unidad, se escuchan varios grillos a bordo, aunque pienso que es algo normal tanto para la edad como para el posicionamiento del coche. Circulando a bajas velocidades, notamos que el motor es muy voluntarioso y el coche responde con bastante fuerza. En ese tipo de carreteras viradas, otra de las cosas que me ha llamado la atención es la excelente maniobrabilidad, su agilidad y el aplomo que transmite para su peso y dimensiones, como si en realidad estuviéramos conduciendo un coche más pequeño, pero con una pisada muy noble y con mucha sensación de estabilidad.
hora de salir a carretera abierta o en vías más rápidas, enseguida vamos a darnos cuenta de que ese ímpetu del motor en baja se acaba pronto, como corresponde a sus 68 caballos y 120 Nm de par motor, dada la ausencia de un turbocompresor. Por tanto, hemos de estirar las marchas bastante más que en un coche turbodiesel a tener que buscar la potencia a altas vueltas, ya que esos 68 caballos se entregan a 4600 revoluciones. No obstante, para una conducción normal y tranquila, y exceptuando viajes a plena carga y ocupación, la respuesta es más que suficiente, y todo ello con un consumo que rara vez superará los 7,5 litros, incluso en trayectos urbanos. Santi desde Lleida nos manda su ZX 19 Diesel del 97, es decir, de la última serie del modelo. Alejandro, desde Asturias, envía por partida doble este precioso 1900 inyección de 130 caballos de acabado Volcane, del 92, y un 1.6 de 90 caballos y del 97. Y Álvaro nos muestra también un 1600, en esta ocasión rodando en el circuito del Jarama con motivo del 100 aniversario de Citroën. El Citroën ZX no es ni el coche más rápido, ni el mejor construido, ni el más lujoso o equipado de su segmento, pero su éxito comercial, al ser uno de los más vendidos en nuestro país, le dota de un carisma y popularidad especial porque ha formado, y sigue haciéndolo, parte de la vida de millones de usuarios. Cierto es que pierde casi por completo la esencia de los auténticos y extravagantes Citroën de décadas anteriores, pero eso sí, no pierde ni un ápice del confort, marca de la casa, ni tampoco de la funcionalidad que caracteriza a la firma francesa. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de unidades se han utilizado como coche de batalla y de uso intensivo, por lo que es muy raro encontrar unidades en buen estado. Con el motor 1.9 diésel es una de las mejores opciones como segundo o incluso tercer coche para desplazamientos urbanos por su relación entre economía de uso y polivalencia, sumado al hecho de que prácticamente en el mercado de segunda mano los podemos encontrar regalados. Sin duda, el ZX es un coche carismático, ya convertido en todo un clásico, pues se ha lanzado hace ya 30 años y que ocupa un hueco destacado en la historia del automovilismo español y en millones de propietarios. Dale un like si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte próximas entregas y nos vemos en el siguiente. Un saludo.